Bienvenidos a este curso de Conocer e influir al paciente a través del lenguaje corporal, patrocinado por Laboratorios Baxter. Bien, el programa de este curso consta de dos módulos. El primer módulo hablaremos un poco de qué es el lenguaje corporal y cuándo apareció, qué es la sintonía y la técnica del espejo, la proxemia, la fuerza de la sonrisa y la mirada. Aspectos que son verdaderamente fundamentales para la comunicación con nuestro paciente. En un módulo posterior, en el módulo 2, hablaremos de las señales y de los mensajes que nos emiten los brazos, las manos, los pulgares, las piernas, y por último hablaremos de las señales de evaluación y engaño tan importantes para entender y conocer si nuestro paciente en situaciones de dificultad pues nos está diciendo la verdad o no. Bien, pues vamos con el módulo 1. Miren ustedes, si yo les preguntara a ustedes si cruzan el brazo derecho sobre el izquierdo o el izquierdo sobre el derecho, ¿qué me dirían ustedes? Seguro que en este preciso momento ustedes están probándolo. Pues miren, aproximadamente el 70% de las personas cruzan su brazo derecho sobre el izquierdo. Bien, y esto, como tantas cosas, ¿a qué es debido? Esto es debido realmente a la influencia de los hemisferios cerebrales. Pero este no es el fondo de la cuestión que yo quería realmente comentarles, sino el gran desconocimiento tenemos no solamente de lo que dice el lenguaje corporal del paciente que tenemos delante, sino sobre nuestro propio comportamiento corporal, que como ustedes ya deben de conocer, pues supone más del 50% de la comunicación cuando nosotros establecemos una conversación con otra persona. En este caso estamos hablando del paciente y vamos a intentar entender la potencia de este lenguaje corporal. También seguro que si les pregunto si normalmente cuando llevan la chaqueta en la mano, si la llevan la derecha en su brazo derecho, en el brazo izquierdo, o usted, señora, ¿dónde lleva habitualmente el bolso? Situaciones que se producen diariamente, pues casi con toda seguridad que ustedes van a tener bastante dificultades de contestarme a esta pregunta con una certeza absoluta. Bueno, simplemente decirles que la mayor parte de los hombres llevamos las chaquetas o los bolsos en nuestro brazo izquierdo y las señoras llevan el bolso, normalmente la mayor parte de ellas, en el brazo derecho. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que realmente hay una diferencia de género importante en el lenguaje corporal. ¿Por qué? Pues porque realmente la preponderancia de cada uno de los hemisferios es distinta en el hombre y la mujer está mucho más preparada para entender y manejar el lenguaje corporal, es mucho más perceptiva que el hombre, con lo cual si es usted un señor doctor hombre, pues va a tener que esforzarse mucho más para conseguir el rendimiento que el de las doctoras, y realmente los hombres, debido a que hemos sido educados a expresar nuestras emociones menos, pues realmente tenemos un poco más de dificultad tanto en la identificación como en el uso adecuado del lenguaje corporal. Porque miren, el objetivo de esto no es solamente identificar lo que el paciente les va a contar a ustedes, sino cómo ustedes son capaces de influir y de pasar al lado consciente todo ese lenguaje corporal que, como decíamos, tiene tanto peso en la comunicación. Bien, como he empezado con preguntas, sigo con preguntas. Miren ustedes, se hizo un estudio en el que se demostró que menos del 5% de las personas son capaces de identificar la palma de su mano en una fotografía. O que si le preguntamos, o si hacemos esta misma prueba fotografiando de cintura para abajo a hombres y mujeres, prácticamente ningún hombre es capaz de identificar o no sabe cómo es de cintura para abajo, y que las mujeres, pues aproximadamente la mitad de ellas, lo que hablamos del tema de la percepción, sí que son capaces de identificarse y de conocerse. Bien, ¿y por qué es tan importante el lenguaje corporal? Hombre, pues fundamentalmente porque el lenguaje corporal apareció mucho antes que el lenguaje verbal. El lenguaje verbal se estima que apareció en el tránsito entre el Australopithecus sediva y el Homo erectus, cuando el hombre realmente triplicó el volumen de su cerebro. Y
Y esto pudo ocurrir alrededor de 2 millones de años, aproximadamente, este tema. Anteriormente, cualquier tipo de comunicación se generaba a través del lenguaje, del lenguaje corporal, perdón, a través de los signos y a través de la voz. Bien, y a lo largo de este curso vamos a estar explicando cómo son o cómo identificar qué significado trae cada uno de los signos del lenguaje corporal. Bien, miren ustedes, vamos a hablar de 3 reglas básicas que yo desafortunadamente no puedo aplicar a la hora de explicárselos para interpretar correctamente el lenguaje corporal. El primero es que hay que leer los gestos de manera agrupada, es decir, los gestos forman frases y son tan consistentes como hay más gestos que indican una misma cosa. Punto 2. Hay que buscar la congruencia. Muchas veces nos encontramos que el lenguaje corporal nos da a entender una cosa y las palabras del paciente están diciendo otra. Mire, cuando esto ocurre de manera general, cuando son incongruentes, la gente se queda con el lenguaje no verbal e ignoran el contenido verbal. Es decir, muchas veces podemos encontrar que el paciente nos está afirmando algo a través de su mensaje, pero sin embargo niega con la cabeza o levanta los hombros. Evidentemente, de una manera casi también inconsciente, entenderemos o pensaremos que lo que nos está contando ese paciente pues no es real, ¿no? Pensando además que el impacto del lenguaje no verbal es 5 veces superior al verbal. Luego, realmente, entenderlo, racionalizarlo o manejar parte de él de una manera consciente y premeditada nos va a dar una ventaja en la comunicación y en la obtención de los objetivos terapéuticos, pues realmente muy importante. Mire, y cuando hablamos en términos de comunicación, lo primero que nos preocupa es conseguir sintonía con el paciente. Es más, si no conseguimos sintonía, realmente casi cualquier técnica o cualquier habilidad de comunicación que nosotros intentemos mostrar, pues no va a tener la eficacia suficiente. Antes que desarrollar habilidades hay que saber sintonizar. ¿Y cómo sintonizamos? Miren ustedes, la sintonía es espejar, es igualar. Realmente nosotros podemos observar que 2 personas están entendiendo cuando tienen posturas corporales similares. Aquí vemos que tienen una postura corporal muy parecida, con lo cual casi con toda seguridad podemos afirmar que están de acuerdo y están en sintonía con lo que están hablando, con lo que están discutiendo. Usted eso puede identificarlo perfectamente con su paciente. Puede observar si el paciente tiene una postura parecida a la que usted tiene, o bien tiene una postura diametralmente diferente o completamente desajustada. Si usted observa esto, que ya puede usted saber perfectamente que cualquier mensaje que usted quiera trasladarle o cualquier instrucción va a ser realmente bastante difícil que usted consiga que las siga o que las acepte. Bien, aquí vemos otros ejemplos de sintonía, lenguajes corporales muy parecidos, y en este caso también podemos observar, estamos sacando fotografías de políticos porque existen muchas en la red y es muy fácil encontrar muchos ejemplos. Podemos observar cómo las posturas corporales son adecuadas. En principio podemos pensar que hay una sintonía perfecta entre ellos, aunque luego, como veremos más adelante y conforme profundicemos, nos daremos cuenta que no es así. Es verdad que hay una sintonía, es una sintonía premeditada, que es lo que yo le voy a proponer. Llega su paciente tiene una postura corporal determinada, lo mejor es que usted adopte un 60 o un 80% de sintonía o de igualación con esa postura y verá cómo todo fluye muchísimo mejor a partir de ahí. En este caso, como tienen sus consejeros, este tema lo han estudiado, tienen una postura parecida, pero estamos observando que el rictus de la cara y la posición defensiva de las manos nos indican que es una posición de sintonía forzada que difícilmente va a llegar a buen puerto. Mire, y aquí otros ejemplos, vemos que hay una sintonía total que se entienden perfectamente, y aquí otro ejemplo parecido. Miren ustedes, observamos cómo hay una sintonía total, incluso hay un acercamiento de la postura hacia adelante, que esto indica un interés especial sobre lo que otro está diciendo, pero si vemos con una mayor detenimiento, podemos observar que las manos entrecruzadas indican que hay una posición de escucha defensiva, y en este caso, con las palmas de la mano hacia abajo y con la mano
y señalando a la persona que tiene delante, pues aquí este personaje de la izquierda lo que está identificando es que hay algo que está ocultando y que hay una sensación de autoridad. Bueno, aquí vemos el ejemplo clásico de una desintonía absoluta y total. Las posiciones corporales son completamente distintas, pese a que haya una sonrisa que pretende simular lo contrario, pero vemos que hay una posición del cuerpo hacia atrás comparado con la posición hacia adelante de interés, y un cruce de manos y de piernas, un doble cruce que indica una doble barrera defensiva, que indica que esta persona que tenemos a la izquierda pues tiene una actitud defensiva pues verdaderamente importante. Igual que aquí vemos que hay algo que se guarda en la manga con la posición de sus manos mirando hacia el suelo. Lo dicho, si usted quiere comunicarse adecuadamente, empiece por igualar el lenguaje corporal de su paciente. Si usted observa desde el principio que el lenguaje de su paciente corporal es muy parecido al suyo, que adopta una posición parecida, tenga por seguro que la comunicación va a ser buena y aproveche ese momento para profundizar en su mensaje y en sus indicaciones con él. Bueno, y Albert T. Hall fue un investigador que hace 20 o 25 años estudió el tema de las distancias personales. Una distancia que es muy importante cuando hablamos en términos de comunicación, especialmente en países latinos. Miren ustedes, hay una distancia personal, que es lo que llamamos distancia íntima, que es la distancia que nos separa de nuestro hombro a nuestro brazo, alrededor de unos 45 centímetros, que es una distancia que consideramos de propiedad inviolable. No permitimos a nadie que se introduzca en esta distancia, por eso nos ponemos sumamente nerviosos cuando entramos en el metro y alguien nos aprieta, por eso se vuelven locas las manifestaciones que de golpe empiezan a destruir cosas, que la gente pierde un poco el sentido cuando ve vulnerada por todos los lados también su distancia íntima. Esto ¿por qué lo explico? Porque hay una costumbre, muchas veces es un sistema de promover y de demostrar afectividad, que es la de acercarnos a nuestro paciente, rodearlo con el hombro, abrazarlo. Miren ustedes, lo que hablamos de la distancia íntima, las personas solo aceptamos que la vulneren las mascotas, la familia, la esposa, los amigos íntimos. Si usted no está seguro de pertenecer a una de estas clases, por favor no se acerque tanto a su paciente, porque aunque dibuje una sonrisa en la cara, puede ser que esté malogrando lo que va a ser una comunicación afectiva posterior. Si usted logra acercarse a esa distancia a su paciente y nota que no hay ninguna de estas reacciones, que el paciente lo acepta, tenga por seguridad que es la prueba del algodón para saber si alguien nos acepta y nos considera como una persona importante dentro de su entorno afectivo. Sin duda es la mejor manera de saber si nos aceptan o no nos aceptan. Bien, las otras serie de distancias, esta es la personal, que está hasta 1,20 m, entre 46 y 1,20 centímetros, que es la que mantenemos en unas reuniones de amigos, de familiares. La distancia social, que es la que vamos a intentar, la que mantendremos cuando no conocemos a la persona que nosotros tenemos delante. Pero sobre todo la proximidad es importante en el acto médico justamente por la invulnerabilidad de esta parte íntima que la prudencia nos indica que debamos de respetar. Bueno, y los signos de la cabeza. Miren ustedes, esto es bastante también relevante. ¿Cómo debemos de mirar a la persona que tenemos delante? ¿Cómo debemos de mirar a nuestro paciente? Pues, bueno, el mejor sistema es una mirada neutra, que es la que vemos aquí, perfectamente, que es una sonrisa, mejor una sonrisa franca, o bien una media sonrisa, pero con una mirada atenta a la persona que tenemos delante y con una posición normal de la barbilla. Si queremos mostrar mayor atención, para temas puntuales, pues un aspecto fundamental es torcer la cabeza. Esto lo podemos observar también perfectamente en los niños y en las mascotas, que bueno, tenemos muchos gestos comunes evidentemente con los animales, y uno de ellos esto es que cuando queremos entender algo, pues seguramente podemos a veces girar un poco la cabeza, que esto indica que hay un mayor nivel de atención hacia lo que se nos está comentando. Un tercer punto es la mirada de ensimismamiento. Si observamos esta mirada en el paciente, una mirada a la nada, una mirada perdida,
Esto es obvio, pues esto el significado que nos quiere decir es que realmente la persona está en su mundo interior, no le digamos nada importante durante ese proceso, seguramente lo mejor es preguntarle para que reaccione y para que hable con nosotros y nos podamos rescatarlo de ese diálogo interior que está impidiendo realmente cualquier atisbo de comunicación. Ni quiero decirle que nosotros de una manera inconsciente también podríamos hacerlo con el paciente, porque tenemos muchas cosas en la cabeza, porque esa historia ya la hemos escuchado con anterioridad y seguramente podemos caer en la tentación de esa mirada de ensimismamiento que el paciente inmediatamente identificará como que nosotros estamos en otro mundo, como que no nos interesa lo que nos está diciendo, con lo cual pues habremos perdido la oportunidad de sacar o de intercambiar información relevante para obtener los objetivos de salud que nos hemos fijado con ese paciente. Y otra posición de la cara significativa es cuando nosotros estamos hablando a nuestro paciente y nuestro paciente en un momento determinado, que no de manera continua, que sería timidez, mira hacia abajo. Bien, si cuando nosotros estamos hablando, en un momento concreto vemos que el paciente mira hacia abajo, aparta la mirada y sabemos que no es un tema de timidez, lo que podemos pensar es que ese paciente no se está creyendo lo que le estamos diciendo, es decir, piensa que lo que estamos diciendo no es correcto o no es verdad. Es más, esto, como en todos los casos, vale para cuando nosotros emitimos el mensaje, pero también cuando lo recibimos. Si nosotros estamos hablándole a nuestro paciente, repito, y no lo está haciendo frecuentemente, que sería porque es un paciente tímido, en un momento concreto para nosotros relevante, el paciente mira al suelo, podremos identificar que eso que le estamos diciendo él no lo está creyendo. Claro, aparte de identificarlo, este curso se trata de qué es lo que tenemos que hacer en cada situación. Sin duda, lo mejor que podríamos hacer es preguntarle de una manera directa, por cierto, ¿hay algo que no le ha quedado claro? ¿Debería de explicarle esto de otra manera? ¿Seguro que no tiene usted alguna duda? Cuando tengamos o sepamos o identifiquemos alguno de estos signos que indican que no nos está creyendo el paciente, lo razonable es reaccionar de manera inmediata para reconducir la comunicación. Y la sonrisa, vamos a hablar de la sonrisa. La sonrisa normalmente está identificada como un efecto puramente social, pero en este caso no vamos a hablarlo desde este punto de vista. La sonrisa es un extraordinario elemento de acercamiento y sintonía. Una buena sonrisa derriba cualquier barrera comunicativa, nos acerca al paciente y si nos acostumbramos a sonreír, el éxito en la comunicación se multiplica por 10. Miren ustedes, ¿y cómo identificar una sonrisa verdadera de otra que no lo es? Pues, bueno, yo lo primero que les plantearía es un reto: identifiquen de todas estas aparentes sonrisas cuál es la verdadera, reflexiónenlo, ahora veremos cuál es, y yo mientras les voy a explicar que realmente la sonrisa verdadera tiene dos músculos fundamentales, aunque intervienen mucho más, que condicionan la identificación y la ejecución de una potente sonrisa, que es el músculo cigomático mayor, que es el músculo que levanta las comisuras de los labios, lo que sería la sonrisa del payaso, es decir, levanta las comisuras de labios hacia arriba, deja de poner recto nuestros labios superiores, y el orbicularis urbi, que hace que se produzcan unas arrugas a los lados de los ojos. Bueno, seguro, como ustedes habrán acertado, ninguno de estos tres ejemplos son unas sonrisas verdaderas. Y muchas veces, hasta que ahora no sepamos cuáles son las reglas para identificarlo, no sabríamos identificarlo, pero algo no nos sonaría, algo nos descuadraría de lo que estamos diciendo y seguramente desconfiaríamos de esta persona que hace estas sonrisas que no nos cuadran. Pero bueno, ahora podemos identificarlo mucho mejor. Miren ustedes, estas fundamentalmente porque no dejan ver los dientes y porque no se producen las arrugas que decíamos a lo largo de los ojos y porque mantienen la línea del labio superior recto. Y en este caso, que sí que se ven los dientes superiores, vemos que sin embargo los labios están completamente rectos y es una sonrisa absolutamente forzada que tampoco consigue aparecer las arrugas a lo largo o a los lados de ambos ojos. Bien, como les decía, manejar esto mueve multitudes, nos acerca en la comunicación, impacta, hace que los demás hablen, derriba barreras.
es de una potencia inaudita y lo que hay que hacer es entrenarlo. Y entrenarlo les puedo asegurar que es francamente difícil. Como vemos, hemos identificado cuáles eran las sonrisas no verdaderas. Esta es la sonrisa verdadera, en la que vemos cejas arqueadas, en la que vemos que se muestran los dientes, fundamentalmente los dientes superiores, aunque hay sonrisas estupendas, que supongo que el señor Obama ha tenido que entrenar muchísimo para conseguir esta espléndida sonrisa, pues podemos observar que es verdadera. Vemos como las comisuras de los labios las comisuras de la boca están hacia arriba y se generan unas arrugas también que lo que hacen es pronunciar los pómulos. Repito, miren, si ustedes sonríen adecuadamente, el éxito en la comunicación con el paciente está asegurado, el paciente va a hablar mucho más, va a comunicarse con usted mucho más, les va a contar muchas más cosas. Es más, si ustedes a todo esto son capaces de añadir una pequeña técnica que es la del asentimiento, van a conseguir que hable, todo lo que ustedes quieran. Imagínense que su paciente está comunicándose con ustedes con frases cortas, no acaba de contarle lo que quieren, ustedes sonríen, han hecho sintonía, pero no consiguen que el paciente hable. El paciente, como decíamos, habla frases cortas, se calla. Mire, ustedes en este caso, que seguro que se encuentran, especialmente les puede pasar con adolescentes, lo mejor que pueden hacer es mantener la disciplina del silencio. Si cuando ha terminado la frase ustedes siguen sonriendo, asienten con la cabeza, yo les aseguro que cuando llevan 3 o 4 asentimientos, el paciente va a retomar otra vez la frase donde la dejó y va a seguir hablando y va a seguir hablando y va a seguir hablando. Utilícenlo porque esto para los pacientes poco comunicativos les va a ser de una enorme utilidad. Mire, y en cuanto a las señales oculares, porque la pregunta es, vale, sonrío, sintonizo, pero ¿dónde tengo que mirar? Y ojo que no es una pregunta menor. Mire, hay varias formas de mirar. Tenemos la mirada social, que es la que realizamos con un amigo cuando nos comunicamos de manera informal, que recorre la posición entre los ojos y pasa más por debajo, por debajo del cuello, que lo que digamos en este entorno va a ser social y prácticamente con poca trascendencia comunicativa, pero sobre todo la más importante va a ser la mirada de poder. Miren ustedes, la mirada de poder lo que tiene es cuando ustedes quieran realmente fijar una posición y realmente quieran que el impacto de lo que están diciendo se quede en la mente del paciente, deberían de mirarle en el espacio que queda entre un ojo imaginario en medio de la frente y los 2 ojos, es decir, un poco más arriba del entrecejo. Con eso van a conseguir que el paciente, sin ningún tipo de duda, entienda que lo que le están comunicando pues es una cuestión de mucho impacto y de mucho interés. Si un paciente en algún momento también se pusiera un poco agresivo o se saliera del tono que ustedes esperan de él, pues también les recomiendo que la mirada en el entrecejo sujeta perfectamente al paciente que nosotros tenemos delante. Bien, espero que toda esta información haya sido de interés para ustedes, que realmente sirva para que la comunicación con el paciente pues sea de impacto, para que realmente ustedes consigan que el lenguaje corporal sea un potente aliado para el mensaje terapéutico que van a compartir con el paciente. Y nada, les espero en el módulo 2, en el que pasaremos revista a otra parte del lenguaje corporal que esperamos les sea de gran utilidad. Muchas gracias.